Bueno, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con la última parte de este video que hemos comenzado la vez pasada, que tiene que ver con el origen del Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a evaluar también si ponemos una tercera parte, pero por ahora hasta aquí vamos a llegar. Y espero que esto te sirva, que sea un material para vos. Para mí fue muy útil estudiarlo. Durante 2 años estuve investigándolo. No todos los días, a veces 2 veces por semana, a veces 3, pero ha sido bastante útil para mi vida. La pregunta sería, ¿cuándo surgió el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se definió el canon? ¿Cuándo se cerró el canon? Y bueno, en el video pasado hemos visto algunas cosas que ya vamos a repasar y me gustaría ahora que también podamos entender lo que es la sola escritura para que podamos también tener una perspectiva mucho más amplia y entender lo que pensaban los primeros cristianos, ¿sí? Ahí está, dice Nuevo Testamento, segunda parte, desde el 95 hasta el 210. También vamos a tener un plus de otros comentarios que están en el 240 y después en el 300, pero vamos a enfocarnos en esta era que es el siglo II. El canon completo y circulante. La pregunta es, ¿qué es la sola escritura? La vez pasada utilicé el ejemplo de un diapasón para comparar con sola escritura. Ahora vamos a usar el ejemplo de una linterna. Vamos a ver una linterna y lo que es una linterna, o sea, que es la luz, y de allí vamos a ver eso comparado con lo que es la escritura. Bueno, la linterna emite energía eléctrica, o sea, transforma una energía contenida en las pilas y la transforma en energía eléctrica en fotones. Esto irrumpe en la oscuridad, ¿sí? Irrumpe lo oculto, lo oscuro, ¿sí? Quiebra la oscuridad y esta luz va hasta un objeto, choca en ese objeto absorbe el color, un color de la luz, ¿sí? Recordemos que la luz tiene muchos colores y la pasamos a través de un prisma, se divide en los colores, que es el arco iris. Entonces ese objeto absorbe un color y eso vuelve como un rebote hacia nuestros ojos y es lo que nosotros vemos con color característico de cada cosa, ¿sí? Proyecta luz de objetos hacia la vista, los hace objetivamente visibles. No genera ni fabrica objetos, sino los revela, o sea, no los fabrica, los objetos ya están allí cuando la luz irrumpe y los revela, los muestra a los ojos. No es la norma de lo que será un objeto, o sea, no define la luz lo que será un objeto, solamente refleja la realidad de ese objeto. Expone el objeto o expone la norma en este caso. Ahí está una persona, ¿sí? En este caso un animalito con una linterna, revelando lo que hay en medio de la oscuridad, que ya existe antes de que esa luz apareciera, revelando, ¿sí? Lo que ya estaba allí. La sola escritura es lo mismo. Revela la información de la persona de Dios, del carácter del pecado y de la personalidad del diablo en una realidad palpable, o sea, en nuestra mente que ignora, que está en oscuridad, vamos a usar la oscuridad como ignorancia, esa luz revela la realidad de Dios, la del diablo y la del pecado, y eso llega hacia nuestra mente a través de la lectura y lo hace palpable, lo hace visible. Revela nuestras acciones en desajuste con respecto a la persona de Dios. Dice Juan capítulo 3 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más sus tinieblas, las tinieblas que la luz, para que su obra no sean reveladas, manifiestas. Los hombres aborrecieron la luz y amaron más sus obras malas, las compara como tinieblas, ¿sí? Entonces, nuestras acciones, bueno, a veces están en tinieblas, ¿sí? Son reveladas porque están en desajuste con la luz de Dios. La luz de Dios, la persona de Dios que representa la luz, está en nuestras obras, ¿sí? No están alineadas con su persona. No genera lo bueno y lo malo, sino que revela lo que existe desde antes de que esa luz apareciera, esa sola escritura. Por ejemplo, los de Noé no tenían sola escritura, no tenían una Biblia que a ellos les mostrara qué es bueno y qué es malo. Pero no significa que porque no tenían una Biblia que mostrara qué es bueno y qué es malo, ellos lo que hacían era bueno. Lo que ellos hacían eran malo, fueron condenados por hacer cosas malas porque Dios era la norma, no la sola escritura. Entonces, no es la norma, sino revela leyes y mandamientos guías, ¿sí? Como luz, revela la norma. Y vamos a ir a 3 ejemplos. Mentir no es malo porque la Biblia dice no mentirás. Dice no mentirás porque Dios es la verdad. Por eso dice no mentirás. Mentir es malo porque Dios es la verdad. Otro ejemplo. Odiar no es malo porque la Biblia dice no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Odiar es malo porque Dios es amor. Por eso la Biblia dice no
guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Matar no es malo porque la Biblia diga no matarás. Dice no matarás porque Dios es vida. Porque Dios es vida, por eso la Biblia dice no matarás. Tanto mentir como matar, como odiar, ya existían antes de que la Biblia, la luz, apareciera, ¿sí? Entonces solamente es una revelación, como ese animalito que prende la linterna y revela y muestra. Entonces eso es solo escritura, para que nosotros podamos comprender, vamos a entender esto. Y vamos ahora entonces al contexto del video anterior, entendiendo lo que es sola escritura. Jesús, los apóstoles y los fariseos sabían que el Antiguo Testamento era sola escritura. Tenés que ver el video anterior, si no, no vas a entender completamente este resumen. Pero vamos ahí. Sabían los apóstoles, Jesús y los fariseos que el Antiguo Testamento era sola escritura. No confundir con la Torah oral. De hecho, Jesús critica la Torah oral llamando mandamientos de hombres, ¿sí? Tradiciones, que también tenés que verlo en el video anterior. Por eso Jesús y los apóstoles la usaron para demostrar que Él era el Mesías. Pablo consideró las enseñanzas de los apóstoles como palabra de Dios, de hecho que lo dice, ¿sí? Los mandamientos de ellos consideró como parte del Espíritu Santo, no como enseñanzas de hombres. Bien. Pablo, siendo fariseo, recordemos a los fariseos, según Nácar Colunga en el libro de los Macabeos, dice que había un grupo de fariseos que eran adictos a la ley, y de allí surge, según Scofield, un grupo inspirado en estos hasideos se degenera en los fariseos. Y Pablo sabía que la importancia de la ley, entonces él compara el libro de Lucas a la altura de la Torá. Nivela un manuscrito, el Evangelio de Lucas, al nivel de la Torá. Entonces determina que el libro de Lucas es palabra de Dios. Y Pedro determina, o sea, Pedro certifica que los escritos de Pablo son palabra de Dios porque las llama escrituras. Entonces, junto con Pedro, determina que sus cartas son palabra de Dios y que el libro de Lucas es palabra de Dios. Ya había una idea embrionaria de un canon que circulara por todas las iglesias. El tiempo apostólico aún no terminaba, hasta antes de la muerte de Juan se completarían con sus 4 escritos juaninos en el año 100 después de Cristo. ¿Cómo lo demostramos esto? Porque Pablo, Pedro, Lucas, Juan y Santiago escribieron sus cartas para que circulen en varias iglesias. Por ejemplo, Pedro escribe a 5 regiones, que en total esas 5 regiones tenían 20 ciudades, está descrito en el video anterior, y pues, suponiendo que cada ciudad tenía una iglesia, son 20 iglesias. Pero, para no ser tan exagerado, vamos a poner que cada región tenía una iglesia. Entonces, Pedro escribió primera y segunda de Pedro a 5 iglesias. ¿Y cómo las escribió? Obviamente mandó copias para que cada iglesia tuviera una copia de esas cartas, ¿sí? O una carta para que circulen. Vamos ahí. Juan escribió a 7 iglesias. A las 7 iglesias también tuvo que hacer copias para mandar a las 7 iglesias en simultáneo. Tener una original y mandar 7 copias. Obviamente, también puede ser una copia para que circule. Lucas escribió Teófilo, pero Pablo tenía el libro de Lucas, porque ya lo hemos mencionado antes. ¿Cómo es esto? Entonces, también habían copias del libro de Lucas. Pablo y Pedro probablemente también tenían el libro de Lucas. Pablo, en 1 Tesalonicenses, dice que se lea esa carta a todas las iglesias, o sea, que se manden, que se copien para todas las iglesias, para todos los hermanos. Pablo escribe a las 4 iglesias del sur de Galacia, una copia para que circulen en las iglesias del sur de Galacia, o 4 copias. A Colosas y la Odisea se les pide que la de Colosas sea leída en la Odisea y viceversa, que probablemente sea el libro de Efesios en Colosas. Santiago escribe a 30, de 30 a 50 iglesias en la dispersión. Se dicen que entre 30 y 50 iglesias hubieron allí. Entonces Santiago escribe a estas iglesias en dispersión. ¿Y cuántas copias mandó? ¿Me entendés? Son 50 iglesias, 50 copias. O una copia para que circulen. Entonces, ya sea que se mandaban las copias o el Nuevo Testamento ya estaba en completa circulación. Eso es lo que podemos demostrar en el video anterior. Ya había una idea embrionaria de un Antiguo Testamento, de un Nuevo Testamento que circulara por las iglesias o que ya estaba siendo copiado, y muchas veces ellos mismos eran copistas de esto, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ahora a lo importante para nuestro video de ahora. ¿Cuáles son las citas patrísticas entre el 90 y el 110? Recordemos que entre el 90 y el 100 dicen que Juan escribe primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Ya estaba en su proceso de despedirse de este mundo.
Y entre el 90 y el 110 vamos a ver qué citas patrísticas hubieron, porque acá en el 100 se cierra el canon. El canon se cierra en el siglo I, y eso lo vamos a demostrar. Libros mencionados del Nuevo Testamento, tenemos la Didache, que menciona 8 referencias del Nuevo Testamento. Están allí con las citas, ¿sí? Por ejemplo, Lucas 6, 29 al 35, o del 12 del 35 al 36, está citado en la Didache 1, capítulo 1, versículo 3, o en la Didache, versículo, capítulo 16, que lo tenés que buscar. En la descripción del video voy a poner las páginas web de las cuales he leído. 2 son católicas, que son las que he usado en el 99%, y una protestante, creo yo, que la usé muy poco, creo que casi nada, pero también la voy a poner para que vos leas. Entonces estas referencias vos las tenés que buscar allí. Si alguna no la encontrás en una web, la vas a encontrar en otra sí o sí, porque desde allí la saqué. Clemente de Roma, acá empezamos con lo hermoso, menciona 13 libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué es interesante hablar de Clemente de Roma? Por su autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? De que fue discípulo directo de Pedro y de Pablo. Y él, como discípulo directo de Pedro y Pablo, tenía conocimiento de la Escritura, y él menciona 13 libros del Nuevo Testamento. Se hace referencia a 13 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? De que ya había en su mente, ¿sí?, cartas como la de Santiago, segunda de Pedro, como la primera de Pedro, ¿sí?, como el controvertido Marcos, que muchos desacreditan, ¿bien?, y las cartas de Pablo, que son 13, ¿sí?, 14 con Hebreos, que ya también vamos a hacer referencia de eso. Tenemos a Papías, en el 110, según Eusebio. Ahí te puse una web también donde están todas las citas de Papías para leer lo que él vio y lo que experimentó. Vemos, por ejemplo, que él cita 7 referencias del Nuevo Testamento, entre las cuales está la Pericopa Adulterae, que muchos dicen que no es genuina. Ya Papías la cita, ya estaba en el Nuevo Testamento, que algunos dicen que probablemente por el estilo de escritura haya sido de Lucas, ¿sí?, y porque también es muy similar al texto de la mujer que entra y llora a los pies de Jesús. Así que, bueno, vamos a ir al siguiente. Policarpo, y acá tenemos peso pesado, que era discípulo de Juan. Por eso que es importante la autoridad de la palabra, de quien habla, que es Policarpo, que es discípulo de Juan. Ni siquiera es Papías, porque Papías, recordemos que Eusebio lo descalifica como una persona desordenada para escribir, como que no escribía muy bien, como que no era intelectual. Pero Policarpo es discípulo de Juan, y el martirio de Policarpo, que cuando cuentan el martirio de Policarpo, entre las dos citan 22 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? 22 libros del Nuevo Testamento. Obviamente hay una referencia un poco indirecta en el sentido de que emula el versículo de tercera de Juan 8, lo emula perfectamente y lo escribe con un caso presente. Esto de acá tiene que ser una cita prácticamente directa, porque revela que tenía conocimiento de tercera de Juan 8, porque fotocopia el versículo y lo vuelve a escribir con un caso actual en el momento que él está escribiendo. Pero el resto de las citas son completamente directas, como sacando del Nuevo Testamento una referencia. El de Juan es una emulación de la situación. Entonces cita 22 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? 22 libros. Vemos a Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan también, 18 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Están mencionando 18 libros del Nuevo Testamento que están allí escritos, que también hace lo mismo con Filemón, que los tengo que mencionar. No cita el libro de Filemón, pero emula, ¿qué significa emular? Fotocopia el estilo y la forma para un caso presente. Y ahí le dice, como dice en Filemón, dice que nada hice sin tu consentimiento. Él también dice que nada se haga sin tu consentimiento, Policarpo, sino ahora nombra a cada uno por su nombre, trataba a los esclavos de tal manera. O sea, hace lo mismo que Pablo en su carta, emulando el versículo, y muestra el conocimiento del libro de Filemón. Es una cita también indirecta que le tengo que mencionar por una cuestión de sinceridad. Pero cuando lo leas te vas a dar cuenta de que no hay forma de que no conozca el libro de Filemón o de tercera de Juan 8, en el caso de Policarpo. Bueno, entonces menciona 18 libros del Nuevo Testamento. Entre los tres, sumando, vamos a sacar por ahora la Didache y Papías, que también son útiles, pero la vamos a dejar de lado. Pero entre los tres, de todas maneras allí menciona, por ejemplo, Mateo, Didache, Papías, Clemente de Roma, Policarpo e Ignacio de Antioquía citan Mateo, o sea que reconstruyen la referencia del libro de Mateo. En Marcos, Papías, Clemente de Roma y Policarpo, estamos hablando de Papías, ayuda a reconfirmar Marcos. Pero lo vamos a dejar de lado a ellos tres, a ellos dos, a la Didache y a Papías,
y vamos solamente a usar a Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma y Policarpo, y entre los tres reconstruye todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Los 27 libros. Entonces ya tenemos un canon reconstruido, ¿sí? Con las referencias de estas tres personas que son de autoridad. ¿Por qué? Porque son discípulos de Pablo, de Pedro y de Juan. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esto entre 90 y 110? Que apenas cerrado el tiempo de los apóstoles, Juan ya fallecido, ya existía un canon usado por todos, por lo menos por estos cuatro referencias: Didache, Papías, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo. Ya existía un Nuevo Testamento citado por ellos, un canon reconstruido por sus citas. Policarpo, discípulo de Juan, menciona 22, Ignacio, discípulo de Juan, menciona 18, Clemente, discípulo de Pedro y Pablo, menciona 13 libros. Mirá si no va a tener esto autoridad en ser discípulos directos de los apóstoles. Entonces, la referencia de ellos tiene mucho más autoridad que el canon de Muratori, que Ireneo de León, que el de Orígenes y de Eusebio, porque ellos mismos están citando este canon, que es el canon de Policarpo, Clemente e Ignacio. Ya está dando revelación de que ellos ya conocían el Nuevo Testamento. Ellos referencian el canon patrístico posapostólico de forma completa, o sea, mencionan los 27 libros. Sin la necesidad del canon muratoriano, en el 170, e Ireneo de León en el 180, ya tenemos un listado del canon reconstruido, una lista reconstruida, todo reconstruido. Esta es la razón por la que el pastor de Hermas en el 170 no entró en el canon, porque el tiempo de los apóstoles ya había cerrado. Y ya vamos a leer esto en el canon de Muratori. ¿Por qué? Porque es específico. Acá nos dicen ya el tiempo ha cerrado, ya está cerrado. No se puede meter más libros porque el tiempo ya ha cesado. Cuando muchos después dicen no, que el canon no estaba cerrado, que se cerró en el 380, en el 382, en el 393, o en el etcétera, etcétera. El canon de 27 libros no fue una idea tardía, ni gracias a concilios, ni siquiera por una institución romana, sino gracias a los apóstoles que primero, en el video anterior, decretaron su enseñanza como palabra de Dios. Decretaron las cartas que ellos escribían. Pablo mismo dice, lo que les escribo es mandamiento del Señor, como palabra de Dios, y que circularan por todas las iglesias en el caso de que no hacían copias, y en el caso de que hacían copias, mandaban copias a las iglesias, ¿sí? Siendo ellos mismos copistas en muchos casos. Bien, esto es la conclusión. Pero vamos a avanzar un poco más rápido. El canon entre el 110 y el 210, ¿sí? Puse 210 porque lo meto en la bolsa a Hipólito de Roma, pero podría haber sido solamente hasta el 200. Pero igual vamos a ponerlo a Hipólito de Roma y vamos a considerar que esto a Hipólito de Roma como del siglo II, ¿sí? Como parte del siglo II. Son 10 años de diferencia solamente. Justino Mártir en el 150 cita 21 libros del Nuevo Testamento. Mirá si no va a ser interesante, ¿sí? Justino Mártir. Obviamente no tiene tanta autoridad como Clemente de Roma, Policarpo y Ignacio, porque ellos eran discípulos directos de los apóstoles. Acá Justino Mártir, antes de esto tenía una filosofía platónica, era amante del platonismo y todo eso. Obviamente se convierte en cristiano y él hace referencia de 21 libros del Nuevo Testamento. 21 libros, entre los cuales cita a Marcos, que acá está, por ejemplo, ¿sí? Habla con el diálogo con Trifón, dice Boanerges, que significa hijo del trueno, que eso es solamente mencionado por Marcos. Entonces, ya había un Nuevo Testamento circulando y Justino Mártir cita a todos en el 150, ¿no? No estamos hablando muchos años después. Y acá tenemos el canon de Muratori, que tiene 22 libros, un libro más que Justino. Y muchos citan solamente a Muratori como prueba de que ya había un canon. Bueno, tenemos a Justino con 21 libros. Y tenemos a todos los libros, ¿sí? Con los controvertidos libros que son Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan. Son 5 libros controvertidos. Pero nosotros tenemos a canon Muratori, que reconoce a Filemón como canon, que es el único libro de Ireneo, que Ireneo de León no lo cita, no lo referencia porque no necesita citarlo. No es que él crea que no es canon. No necesita citarlo porque él habla de los gnósticos, no está hablando del tema de la esclavitud, como si habla Clemente, habla de la esclavitud. Entonces es como que no necesita, pero él cita a Filemón y completa el canon de Ireneo con 27 libros. Ireneo reconoce a Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Tercera de Juan, completando el canon de Muratori. Ahí me había equivocado yo.
es tercera de Juan solamente la que no cita el canon de Muratori. Pero lo cita Ireneo y completa el canon de Muratori con 27 libros. A su vez, Muratori e Ireneo reconocen a Filemón, segunda y tercera de Juan, Tito, Judas y Filipenses, completando el canon de Justino. A Justino le falta mencionar Filemón, segunda y tercera de Juan, Tito, Judas y Filipenses. Entonces lo citan Muratori e Ireneo. Entonces tenemos la lista de 27 libros para Justino. Mira lo que dice acá. Recentísimamente en nuestros días Hermas escribió en Roma El Pastor, que es el pastor de Hermas, ocupando la cátedra de la iglesia de Roma como obispo su hermano Pío. Por esto conviene leerlo, porque el hermano es Pío, porque es obispo, pero no puede hacerse públicamente al pueblo en la iglesia, ni entre los apóstoles por estar completo ya su número, ni entre los profetas por estar completo ya su número, o sea, ni entre el libro del Antiguo Testamento, porque ya está cerrado el canon del Antiguo Testamento, está completo, ni entre los apóstoles por haber terminado ya su tiempo. ¿Se dan cuenta? Acá el Muratori está diciendo ya el canon está cerrado. Ya está cerrado. ¿Discutido? Discutamos todo lo que quieran. La falacia ad populum, que todos crean que tercera de Juan no es palabra de Dios, no significa que no lo sea. Pero habla, dice, no lo vamos a meter, no permiten que se lean como canon, porque ya está cerrado el tiempo del apóstol, ya está cerrado, ¿sí? Ya está terminado su tiempo. Vamos a hacer hincapié en esto después. Tenemos Ireneo de León en el 180 que menciona que también es autoridad porque es discípulo de Policarpo, que también es discípulo de Juan. Entonces también es autoridad. Mira, Ireneo de León menciona hasta aquí 15 y hasta aquí 26 libros del Nuevo Testamento. 26 libros del Nuevo Testamento. Están todas las referencias allí, vos podés certificar con las páginas web que yo te digo, que vas a encontrar las referencias directas. Entonces él menciona 26 libros del Nuevo Testamento. Hipólito, discípulo de Ireneo, a su vez discípulo de Policarpo y discípulo de Juan, se va un poquito acá esa autoridad, pero es discípulo de los discípulos, menciona 22 libros del Nuevo Testamento. Mirá si no va a ser importante, que ya había cánones completos circulantes, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer un rejunte con todos los padres desde el 110 al 210, en 100 años, todos reconstruyen el Nuevo Testamento, ¿sí? Nuevamente, con los 27 libros. O sea, ya había un canon en la mente de los padres eclesiásticos. Obviamente, no lo mencionan como el canon de Muratori, tal libro, tal libro, tal libro, pero al mencionar citas directas, como por ejemplo Justino diciendo, llamó a los hijos de Zebedeo como Boanerges, que son hijos del trueno, está diciendo, tiene oreja de gato, cola de gato, patita de gato, nariz de gato, ¿y qué es? ¿Un perro? No, obviamente, está diciendo Boanerges a los hijos del trueno, al hijo de Zebedeo, ¿y de qué está hablando? Del libro de Marcos. Entonces, haciendo estas referencias de ellos, hay referencias que únicamente son de cada libro y que específicamente de cada libro se reconstruye los 27 libros del Nuevo Testamento. Tenemos acá, nos vamos a ir un poquito más, nos vamos a salir de lo prometido, que es ir al siglo II, vamos a ir un poquito más al siglo III, entre el 230 y 240, a Orígenes de Alejandría, que no es un santo de mi devoción, pero él, siendo que es duda de todo, él mismo dice, por ejemplo, esto está en la historia eclesiástica del libro de 6, capítulo 25 del libro de la historia eclesiástica de Eusebio, y se referencia más o menos al 220, algunos dicen 230 al 240, pero lo dejamos eso allí para que ustedes vean. Esto es el extracto perdido del comentario sobre Mateo, libro 1. Si vos buscás el comentario sobre Mateo, tenés como, no sé, no me acuerdo cuánto, pero más de 10 comentarios, 10 libros, y cuando vos te metés en el libro 1, solamente llega hasta acá. Vos vas a leer hasta acá. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que Eusebio tenía todo, no un fragmento solamente que quedó conservado, sino tenía todo el fragmento. Entonces, es una referencia al comentario sobre Mateo, libro 1 de Orígenes. Mira, él referencia como canon, ¿sí? Como parte del canon, a el Evangelio de Mateo, punto número 1. Después tenemos el Evangelio de Marcos, 2. Después tenemos el Evangelio de Lucas, 3. El Evangelio de Juan, 4. De Pedro, dejó primera de Pedro, 5. Y quizás también una segunda, dice. Se la pone en duda,
Recordad que la falacia ad populum es, aunque la pongan en duda, no significa que sea falsa. Ya vamos a ver por qué. Una segunda de Pedro, número 6. Después tenemos el Apocalipsis, número 7. Y después dice una carta de muy pocas líneas, primera de Juan, 8. Segunda de Juan, tercera de Juan. Y después dice, no todos dicen que sean genuinas, solo que las dos no llegan a centrar de línea. Y después Orígenes habla acerca de la carta de los hebreos. Bien. Y acá es importante esto, porque la separa de las cartas del apóstol Pablo. Pero siempre que vos veas este tipo de menciones respecto a Pablo, siempre se mencionan las epístolas de Pablo como 14 epístolas, o cuando dicen que no son 14, solamente sacan hebreos. No hay otra carta que saquen. Entonces, si dicen las epístolas de Pablo, se refieren a 13 epístolas. Si mencionan hebreos aparte es porque son 13, y si no mencionan hebreo aparte son 14 epístolas. Entonces, tenemos a carta de Hebreos, ahí tenemos 11. Y después dice, y aún más que los pensamientos de las cartas son admirables y no inferiores de las cartas que se admiten ser del apóstol Pablo, o sea, del apóstol. Más 13 son 24. Pues no sin motivo los acá, escucha esto. Dice, con respecto a la carta de Hebreos, dice que el estilo no es de él, la composición no es de Pablo, pero hay algo que dice acá determinante, dice, por consiguiente, si alguna iglesia de esta carta, alguna iglesia tiene esta carta como de Pablo, o sea, si alguno dice que es de Pablo, también por esto que se la estime, o sea, que la tenga por como de Pablo. Y acá escucha esto, pues no sin motivo los antiguos varones la han transmitido como de Pablo. Es decir, ya había un canon cerrado y la gente decía, las epístolas de Pablo son 14. Ya vamos a decir por qué. Si son de Pablo. Pero la gente la cuestionaba. Entonces él dice, los antiguos ya dicen que son de Pablo. Pues no sin motivo los antiguos varones la han transmitido como de Pablo. O sea que ya desde la antigüedad ya se había definido que esta carta de los hebreos era de Pablo. Solo que la cuestionaban. ¿Por qué la cuestionaban? Porque no era el mismo estilo de Pablo, porque no tenía la forma de escribir de Pablo, y porque el propio Orígenes dice, no lo puse acá, si ustedes lo pueden entrar ahí a la referencia, dice, si yo tengo que decir una conclusión, los pensamientos son de Pablo. La forma de escribir no es de Pablo. Puede haber sido de un discípulo de Pablo o de un admirador de Pablo que escribió. Pero los pensamientos son de Pablo. A nadie más se le puede ocurrir, nadie más puede tener el intelecto para escribir semejante carta. Y eso es lo que respalda de que es de Pablo. Después vamos a ir al comentario sobre Mateo, capítulo 10, libro 10, capítulo 17. Habla de Judas, quien escribió una carta, 26 cartas. Y después al comentario sobre Romanos, me costó muchísimo encontrar, ahí está la referencia de dónde lo puedes encontrar. Romanos, libro 4, capítulo 8, versículo 2, dice, no solo Pablo describe esta cosa en sus cartas, sino también, escuchen también a Santiago, hermano del Señor, quien testifica de manera similar cuando dice, quien quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 27. Entonces, el propio Orígenes está mencionando 27 libros del Nuevo Testamento. 27. ¿Sí? Si querés, entonces, vamos a cambiar 14 libros, referencia con nombres, y 13 epístolas de Pablo. En total son 27. Entonces, vamos a ir a las conclusiones entre 110 y 210 después de Cristo y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Obviamente tenemos a Orígenes de Alejandría, que también vamos a citarlo. Justino cita 21 libros, Muratori cita 22, Ireneo cita 26 libros, Hipólito cita 22. Y acá tenemos un plus que entra en el siglo III, pero lo vamos a citar, cita 27 libros. Considerando que la epístola de Pablo tiene 13 cartas más Hebreos 14, ¿sí? Y ya está, creo, más que aclarado lo que dije ahí con respecto a Origen. Tenemos 4 cánones en el 110 hasta el 210, 5 entre el 110 al 240, incluyendo Orígenes, y 6 cánones entre el 90 y el 240, incluyendo a Policarpo, Clemente e Ignacio. Lo que significa que tenemos 6 cánones antes de ya, obviamente, de que algún concilio, algún papa, alguien definiera, tenemos 6 cánones, 5 ya en el siglo II, hasta el siglo II, 5. Hasta el 110 1 y después 4 y después con el libro de canon de Orígenes uno más. Libros como El Pastor de Hermas no pudieron entrar en ese canon porque ya cesó el tiempo de los profetas y terminó la era apostólica para ser autorizado. De esto tenemos evidencia y ya lo vamos a citar.
Pablo autorizó el libro de Lucas, puso al nivel de la Torá, y después también vamos a citar que Pedro autorizó el libro de Marcos y vamos a mostrar evidencia de esto. El canon ya estaba cerrado, los hombres más antiguos ya tenían la lista definida y sus autores, ¿sí? No permitían ninguna falsificación nueva, tampoco permitían el escrito del libro como el libro de Marcos. Y acá digo que ya tenían los antiguos, los hombres más antiguos ya tenían la lista definida porque el propio Origen está diciendo, che, si dicen que ese libro de Hebreos es de Pablo, digan que es de Pablo, porque no por cualquier cosa los antiguos ya lo definieron como de Pablo. O sea, ya los antiguos ya tenían definido qué carta era de quién. Lo que pasa es que la gente dudaba, la gente decía, che, no, tiene la firma de Pablo, no tiene nada de Pablo, entonces no es de Pablo. ¿Sí? Primera, segunda y tercera de Juan no tiene esto de todo, no es de Juan. Pero que eso digan, que se ponga en duda, es una falacia ad populum. Que se diga que algo no es correcto por el mero hecho de la sospecha y que otros lo digan no significa que no sea correcto. Los padres primitivos ya consideraban un canon completo circulante, ya tenían bien en claro que los apóstoles los autorizaban y consideraban como palabra de Dios para ser leídos como sola escritura. Vamos a ver el caso de Marcos enseguida, pero Pablo autorizó los escritos de Lucas. Y esto es lo que es la falacia ad populum. Que la gente diga que Jesús es un profeta, es Elías, que no es el Mesías, ¿significa que no lo era? Que la gente diga que Pablo no es apóstol porque no perteneció al círculo de los 12, ¿significa que no es apóstol? Y que algunos digan que segunda y tercera de Juan no es palabra de Dios o no es parte del canon, ¿significan que no es parte del canon? ¿Se entiende la falacia ad populum? Que se diga que Hebreos no es carta de Pablo, significa que no sea de Pablo. El propio Orígenes dice, la iglesia que quiere considerar que el Hebreos es de Pablo, que lo considere por algo, no en vano los antiguos dicen que ya es de Pablo. Ya había una idea definida de qué libro era de quién. Solo que existía la falacia ad populum. Que muchos pongan en duda un libro como no canon no significa que no sean canon. Que muchos digan que el Nuevo Testamento estaba en discusión y no estaba cerrado el canon, no significa que lo sea. O sea, las dudas, el dime y direte y las dudas no significan, no son prueba suficiente para decir que el canon no estaba cerrado. Pero citas como lo del canon de Muratori que dice, no entró el pastor de Erma entre los escritos para leerlos en la iglesia como parte del canon porque ya cesó el tiempo de los apóstoles, eso sí es una prueba contundente de que ya había un canon cerrado. Lo que dice Orígenes, de que ya los antiguos ya definían que el libro de Hebreos era de Pablo, eso es prueba suficiente. Entonces, vamos a ir al caso de Pablo que dice, no se dejen mover fácilmente, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra. O sea, ya en ese tiempo la gente falsificaba, ya la gente escribía pseudo epígrafes, o sea, ya se escribían libros en nombre de Pablo. Y él tiene que poner una firma y certificación para que decir esta carta es mía y esta es la propia firma mía, ¿sí? El propio Pedro dice que las cartas del versículo 16 dice algunas cosas de las epístolas son difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Se dan cuenta, el propio Pedro está diciendo, malinterpretan la palabra de Dios, la tuercen. Entonces ya en ese tiempo ya había gente que torcían el evangelio y que escribían en nombre de Pablo, imagínate. Y el propio Cayo, discípulo de los apóstoles, también dice, circulan una para los laodicenses y otra para los alejandrinos, falsificados bajo el nombre de Pablo, dirigidos contra la herejía de Marción. Hay también otros que no pueden ser recibidos por la iglesia toda, porque no es adecuado que la hiel se mezcle con la miel. ¿Se dan cuenta? Ya Cayo está diciendo, hay escritos falsificados bajo el nombre de Pablo. Que haya escritos falsificados bajo el nombre de Pablo, ¿significa que lo sean? Que la gente empiece a dudar de los libros del Nuevo Testamento, ¿significa que no sea canon? ¿Que no haya un canon definido? Bien, vamos a ir a la cita de los primeros padres primitivos que practicaban y defendían la sola escritura, ¿sí? Clemente de Roma escribió, por ejemplo, dice, porque la escritura dice, y cita el libro de Daniel 7:10, y después dice, porque él ha dicho cosas que ojo no vio y ni oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Cita 1 Corintios 2:9. Entonces, Clemente pone a 1 Corintios 2:9 a la altura de la Torá, lo que hizo Pablo con el libro de Lucas. Y después dice, tomen la epístola del bendito apóstol Pablo. ¿Qué les escribió cuando el evangelio comenzó a predicarse? Les escribió acerca de sí mismo, de Cefa y de Apolos. O sea, está hablando de los escritos de Pablo. Ya
cómo en el primer tiempo ya Clemente de Roma, en el año 95, ya mencionaba, certificaba como palabra de Dios al Nuevo Testamento. Papías, según Eusebio, dice en el versículo 15 que Marcos, convertido en intérprete de Pedro, anotó con precisión, aunque no en orden, todo lo que recordaba de las cosas dichas o hechas por Cristo. ¿Sí? Y después dice, de modo que Marcos no cometió ningún error al escribir así algunas cosas tal como las recordaba, porque se cuidó de una cosa, de no omitir nada de lo que había oído ni falsear nada. Después habla acerca de Mateo, que Mateo ordenó la sentencia en lengua hebrea, pero cada uno las traducía como mejor podía. ¿Se dan cuenta? Habla de cómo Marcos escribe todo lo que Pedro comunicaba oralmente, lo escribe sin falsear nada. Y después dice lo de Mateo, la gente copiaba como podía. Ya se hacían copias del Nuevo Testamento. Después vemos en la historia eclesiástica, dice, el esplendor de la piedad iluminó todas las mentes de los oyentes de Pedro, que le hablaba oralmente. No se conformaba con escuchar una sola vez ni con la enseñanza no escrita del Evangelio divino, sino que con toda clase de súplicas rogaron a Marcos, seguidor de Pedro, cuyo Evangelio se conserva, que les dejara un testimonio escrito de la doctrina que les había sido comunicado oralmente. No cesaron hasta que lograron convencer al hombre, convirtiéndose así en la fuente del Evangelio escrito que lleva el nombre de Marcos. ¿Se dan cuenta ustedes? Ellos querían una grabación, un podcast. Como no había grabadora, teníamos lo escrito. Le pidieron que escribiera el libro de Marcos, que eran las memorias de Pedro. ¿Se dan cuenta? Entonces dice Pedro, al enterarse por revelación del Espíritu de lo realizado, se sintió complacido con el celo de los hombres y que la obra obtuvo la aprobación de su autoridad para ser utilizada en las iglesias. Pedro autoriza el libro de Marcos. Y no solamente estos testimonios, sino hay otros. San Jerónimo de Estridón también. Dice, escribió Marcos, discípulo intérprete de Pedro, escribió un breve evangelio a petición de los hermanos de Roma que recogía lo que había oído decir a Pedro. Al oírlo, Pedro lo aprobó y lo publicó en las iglesias. ¿Se dan cuenta ustedes? Y después habla de la cita de Marcos en primera de Pedro, que se menciona también Marcos, mi hijo. Se menciona Marcos. O sea, es una prueba irrefutable de que Marcos es el evangelio de Pedro, o sea, la mente de Pedro, ¿sí? Aprobada por Pedro. Después dice, importunaban a Marcos, de quien se dice que es el evangelio, y que era compañero de Pedro, para que les dejase también un memorial escrito de la doctrina, que de viva voz se les había transmitido, no le dejaron en paz hasta que el hombre lo tuvo acabado. De esta manera se convirtieron en causa del texto llamado Evangelio de Marcos. Si algo hay que agradecerle a la iglesia de Roma, es el Evangelio de Marcos. No de todo el Nuevo Testamento, sino del Evangelio de Marcos, porque era el Evangelio de Pedro, ¿sí? El prólogo antimarcionista Marcos dice, el Marcos, llamado el Colobodáctilo de los dedos cortos, discípulo e intérprete de Pedro, escribió en Roma a petición de los hermanos un breve evangelio con las palabras que Pedro predicaba. ¿Sí? Ahí mi perro grande le está dando una paliza al cachorrito. Así que bueno, para que ustedes tengan una idea de que ya había testimonio de que Marcos es palabra de Dios. Y acá vamos a ir a lo siguiente. Pseudo Clemente es una falsa atribución a Clemente de Roma, pero es una carta genuina, y dice, por tanto, hermanos, después de haber oído al Dios de verdad, os leo una exhortación a fin de que podáis prestar atención de las cosas que están escritas, para que podáis salvaros a vosotros mismos y al que lee en medio de vosotros. ¿Se dan cuenta? Ya se leían las escrituras del Nuevo Testamento en medio de las personas. ¿Y cómo lo vamos a demostrar esto? Con el testimonio de Justino Mártir. Dice, en el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen la memoria de los apóstoles o de los escritos de los profetas mientras el tiempo lo permita. Luego, cuando el lector ha terminado, el que preside instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. Porque los apóstoles, en las memorias compuestas por ellos, que se llaman evangelios, nos han transmitido lo que así se les ordenó. ¿Se dan cuenta ustedes cómo ya se leían el Nuevo Testamento, ¿sí? Las cartas de los apóstoles en este tiempo? El diálogo con Trifón muestra también esto. Es un debate escrito, como los debates de YouTube, pero acá está escrito, entre un cristiano y un judío que no cree en Jesús como el Mesías. Se menciona 80 veces para referirse a la palabra escritura al Antiguo Testamento y 25 veces para el Nuevo Testamento. Dice, sino también en el Evangelio que está escrito que él dijo, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, Nuevo Testamento. Él nos reveló todo lo que hemos percibido por su gracia a partir de las Escrituras, Nuevo Testamento, puesto que lo encontramos registrado en la memoria de sus apóstoles, Nuevo Testamento, se registra en la memoria de los apóstoles, Nuevo Testamento.
Porque en las memorias que digo que fueron redactadas por sus apóstoles y los que le siguieron se registra que su sudor cayó como gotas de sangre mientras oraba y decía, si es posible pase esta copa. El libro de Lucas, Nuevo Testamento. Y cuando está escrito en su memoria que esto sucedió así, y otra escritura dice, bla, 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 como se registra en la memoria de los apóstoles, Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Acá Justino Marte, ya en el 150, se refiere al Nuevo Testamento como escritura y cita, y por eso reconstruimos 21 libros del Nuevo Testamento con los escritos de Justino Marte. Clemente de Alejandría en Estromata también dice, habla de un hombre, ¿sí? Como un hombre que al escuchar las escrituras se ha retractado de este engaño y se ha vuelto su vida a la verdad. Tenemos como fuente de enseñanza al Señor, por tanto, los profetas, el Evangelio, como por los benditos apóstoles, los 4 evangelios y las cartas paulinas, cartas apostólicas, ¿sí? Y cita, ¿sí? Bueno, acá es una cita agregada, creo que se tenemos que entender que muchas de estas que están en paréntesis no son si vos buscas en otra página de los padres patrísticos, no aparece el corchete el paréntesis así que no te tenés que fiar de esto. Quien entonces cree por sí mismo en la Escritura y en la voz del Señor, que por medio de él actúa para beneficio del hombre, es considerado fiel. Somos por la voz instruidos en el conocimiento de la verdad. Estamos leyendo solamente en negrita, si vos querés leer todo, sería lo mejor. Después dice, así de esta altura quienes caen no siguen a Dios por donde Él guía, pero quien, según las Escrituras divinamente inspiradas, y cita el Nuevo Testamento, y la clara demostración del testimonio de la Escritura e instrucción conforme a la palabra, habiendo envejecido en la Escritura y manteniendo la ortodoxia apostólica, vive más correctamente de acuerdo con el Evangelio, Nuevo Testamento, teniendo en su poder la posibilidad de obtener las pruebas adecuadas de la divina Escritura a partir de las mismas Escrituras, seleccionan solo lo que contribuye a sus propios placeres, o sea, prefieren sus placeres antes que de las Escrituras. Evaden las cosas enseñadas por los benditos apóstoles y maestros quienes están unidos a las palabras inspiradas. No solamente se refieren a los 4 libros del Evangelio, sino a las cartas apostólicas, ¿sí? Oponiéndose a la tradición divina, que no anduvieron por el buen camino, adulterar la verdad ni robar el... Y acá es importante esto, hasta acá no vamos a llegar. Cita todo en un contexto de las Escrituras, las cartas del Evangelio, los libros, los 4 Evangelios y las cartas apostólicas, y eso lo llaman escritura. Y en ese contexto dice, porque nunca debemos, como hacen quienes siguen las herejías, adulterar la verdad ni robar el canon de la iglesia. En el contexto que está diciendo las escrituras, las palabras por los apóstoles, las palabras transmitidas por los apóstoles, por el evangelio, por la escritura, el que buscan la escritura, no tenemos que robar, no tenemos que adulterar la verdad ni robar el canon de la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo Clemente, que es maestro de Orígenes, dice, che, hay un canon de la iglesia, son las escrituras. Tenemos un canon de la iglesia que es las escrituras. No tenemos que adulterarla, no tenemos que quitarle palabra a esa escritura. Con los pensamientos obviamente de Juan en el Apocalipsis, nadie puede ni añadir, ni quitar, ni adulterar, añadiendo, ni quitar, ¿sí? Y dice, no tenemos que adulterar el canon de la iglesia. ¿Y cuál es el canon de la iglesia? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué viene hablando? ¿De la tradición oral? ¿De la tradición eclesiástica? No, de las escrituras. Así que esta palabra canon de la iglesia se refiere a las escrituras. Satisfaciendo nuestra lujuria y vanidad, en el caso de que adulteremos, defraudando a nuestro prójimo, a quienes por amor a ellos es nuestro deber sobre todo enseñarles a adherirse a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de las ¿qué? Escrituras. ¿La verdad de la tradición oral? No. ¿De la tradición eclesiástica? No. ¿De la tradición de qué? ¿La verdad de qué? De las escrituras. Y ese es el canon de la iglesia, las escrituras. ¿Se dan cuenta? Algunos dicen, no había un canon, ya había un canon definido. Y acá está el canon de Moratoris. En cuanto a las epístolas de Pablo, cuales sean, desde qué lugar o por qué causa fueron dirigidas, ellas mismas lo declaran a los que quieren entender y citan las 13 cartas de Pablo. Por eso cuando dicen la palabra las cartas de Pablo, nosotros sobreentendemos que está hablando de 13 cartas. En el caso de Hebreos, si menciona Hebreos son 14, si no menciona Hebreos son 13, porque la única carta discutida en Pablo era Hebreos. ¿Sí? Por eso Orígenes dicen, los que quieran considerar a Hebreos como de Pablo, que lo hagan por eso, ya no en vano los antiguos decían que era de Pablo. Bien. Ireneo de León, en el 180 contra las herejías, dice lo siguiente, por quienes nos ha llevado el Evangelio, dice, nos fue transmitido en las Sagradas Escrituras para ser base y pilar de nuestra fe. ¿Cuál es la base y pilar de la fe? ¿El magisterio?
la tradición eclesiástica, la tradición oral, que dice Ireneo de León, la base y pilar de nuestra fe no es la opinión de un obispo, no es la opinión de un apóstol, no es la opinión, ¿sí? Dice las escrituras, ¿sí? Las escrituras. De hecho, que el mismo Pablo decía cuando dice, yo doy una opinión personal, no como parte del Señor, es mi opinión personal, hagan esto. Pero después dice, como parte del Señor les digo esto. O sea, hasta el mismo Pablo diferenciaba cuáles eran sus opiniones personales y cuál era el mandamiento del Señor. Entonces acá dice, nosotros tenemos la Sagrada Escritura para ser la base y pilar de nuestra fe. No la opinión humana, no enseñanza de hombres, sino las Escrituras, la palabra de Dios. Después dice, Mateo también publicó un evangelio, Marcos también otro, Lucas también otro, Juan también otro. Bien. Y después tenemos lo que él recordaba, lo que Ireneo recordaba de Policarpo. Dice, lo que se aprende de niños va creciendo con el alma y se va haciendo uno con ella. Tanto que puedo decir incluso que el sitio en el que el bienaventurado Policarpo dialogaba sentado, así como su salida y sus entradas, y la índole de su vida y el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía al pueblo, cómo describía sus relaciones con Juan y con los demás que habían visto al Señor, y cómo recordaba las palabras de unos y otros, y qué era lo que había escuchado de ellos acerca del Señor, de sus milagros y enseñanzas, y cómo Policarpo, después de haber recibido estos testigos oculares de la vida del Verbo, que dice, todo lo relataba en consonancia con ¿qué? Con la tradición oral, con el magisterio, con la tradición eclesiástica, con la opinión de un papa, de un obispo, no, con las escrituras, lo relataba en consonancia con las escrituras, sola escritura, no hay otra. No solamente él dice esto, sino Dionisio de Corintio dice, yo escribí efectivamente una carta después de rogarme a algunos hermanos que les escribiera, pero esos apóstoles del diablo las han llenado de cizaña, suprimiendo unas cosas, añadiendo otras, sobre ellos pesa el ay de vosotros. En verdad no hay que extrañarse de que algunos también se hayan echado sobre las escrituras del Señor para falsificarla. ¿Se dan cuenta? El mismo Dionisio está diciendo, hay gente que están atacando la tradición oral, no, el magisterio no, las escrituras, porque acá, cuando vos cambias las escrituras, cambia todo. Cambia todo. Ireneo de León nuevamente dice acerca de los apóstoles, dice, depositaron en sus manos con abundancia todo lo referente a la verdad. ¿Sí? Y después dice, supongamos que surge una disputa sobre alguna cuestión importante entre nosotros. ¿No deberíamos recurrir a la iglesia más antigua con la que los apóstoles mantuvieron una relación constante y aprender de ella lo que es cierto y claro respecto a la cuestión en cuestión? ¿Cómo sería si los propios apóstoles no nos hubieran dejado escritos? ¿No sería necesario en ese caso seguir el curso de la tradición que transmitieron a aquellos quienes confiaron en las iglesias? Lo que está diciendo es, si tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es recurrir a las iglesias que estuvieron más cerca de los apóstoles, ellos nos van a decir qué hacer. ¿Sí? Pero, ¿qué hubiera sido de nosotros si no tenemos los escritos? O sea, si tenemos los escritos, recurramos a los escritos. Los escritos es lo que a nosotros nos genera un punto de referencia, es lo que está diciendo Ireneo. Tenemos un punto de referencia y son los escritos que los apóstoles nos dejaron. Si no tuviéramos escritos, tendría que ser necesario seguir la tradición de aquellos que te confiaron en las iglesias, o sea, la tradición eclesiástica. O la tradición eclesiástica o el punto de referencia que son los manuscritos del Nuevo Testamento. Hipólito de Roma escribe contra Noeto, dice, obtenemos de la Sagrada Escritura de ninguna otra fuente. No podremos aprenderla de otra fuente que no sean los oráculos de Dios. Tomemos lo que declaran la Sagrada Escritura y aprendamos lo que enseñan y creamos como el Padre quiere que creamos. Y cómo quiere que el Hijo sea glorificado y cómo quiere que se nos conceda el Espíritu Santo, no según nuestra propia voluntad ni nuestra propia mente, ni tampoco usando como violencia las cosas que son dadas por Dios, sino como Él quiso enseñarlas por la Sagrada Escritura, así las discernamos. ¿Qué está diciendo? Vivamos según el magisterio, según la opinión de un papa, vivamos según la tradición oral, no, según lo que Él nos enseña en las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Sola Escritura. Tertuliano, cuando Tertuliano se hacía llamar apóstol, dice, no lo encuentro mencionado en el Evangelio del catálogo de los apóstoles. Y después dice él, extraeremos nuestra evidencia de las epístolas del propio San Pablo. Cuando se refiere a epístolas, se refiere a 14 o 13, dependiendo si aclara de Hebreos. Si no lo menciona, son 13, si lo menciona, son 14.
Se dan cuenta cómo Tertuliano habla de que la escritura es el punto de referencia. Después dices, y acá es interesante, dice, que vengan ahora y si quieren ejerciendo mejor por su curiosidad en el asunto de la salvación, que visiten las iglesias apostólicas que aún presiden sus lugares, donde las mismas cátedras de los apóstoles permanecen. Ya los apóstoles habían muerto. Donde se leen sus auténticas cartas. Para el tiempo de Tertuliano, el 200 después de Cristo, los apóstoles ya estaban hechos huesos. Entonces, donde se leen sus auténticas cartas, se sigue leyendo el Nuevo Testamento. Y dice, expresando la voz, o sea, emulando la voz, y representando el rostro de cada uno individualmente. O sea, ellos se acordaban cómo gesticulaban los apóstoles cuando hablaban y así leían las escrituras. La gente quería, así como en el Evangelio de Pedro, de Marcos, ¿sí? Querían un podcast, una grabación, un video. Entonces ellos emulaban la forma de los apóstoles, el tono de voz, emulaban las gesticulaciones, porque querían tenerlos escritos. ¿Se dan cuenta? Bueno, después habla de la ley y los profetas los unen en un solo volumen con los escritos de los evangelistas y apóstoles, cómo asocia el Antiguo Testamento con el Nuevo. Ireneo de León contra la herejía dice, manifiesta que sus ideas son rebuscadas para aprender un conocimiento más elevado. Para apoyar dicha idea manifiesta que esa doctrina no le enseñaron ni los profetas, ni Jesucristo, ni los apóstoles. Antiguo Testamento, 4 evangelios y cartas apostólicas. Pero ellos citan textos que no se encuentran en las escrituras. Dice, ellos acomodan los dichos de los profetas, de la parábola de Jesús y la predicación de los apóstoles a sus enseñanzas. Enredan el orden y el texto de la escritura, transponen, transforman todo, mezclando una cosa con otra, seducen a muchos mediante la fantasiosa composición que fabrican a partir de las palabras del Señor. Después de haber juntado fábulas de viejas, añadiéndoles enseguida textos, frases y parábolas, pretendiendo acomodar a su mito la palabra de Dios. Como el gnosticismo hace un sincretismo, una mezcolanza, y ellos acomodan el Nuevo Testamento a sus ideas fantasiosas. ¿Se dan cuenta? En el libro 4.4.1 de Contra la herejía de Ireneo de León dice, la verdadera gnosis es la doctrina de los apóstoles y la antigua estructura de la iglesia. Miren cómo llama. La doctrina de los apóstoles es la antigua estructura de la iglesia, pero está diciendo la enseñanza apostólica. Así nos llega sin ficción, escucha, la custodia de las escrituras, de la doctrina de los apóstoles en escritura, no en tradición oral, no en magisterio, no en opinión de un obispo, sino no en la infalibilidad de un papa, sino en las escrituras. ¿Y qué dice? En su totalidad. ¿Por qué diría totalidad Ireneo de León si el canon no estaba completo? Él cita 26 libros del Nuevo Testamento y no cita a Filemón porque no habla de la esclavitud. Si hubiera hablado de esclavitud, hubiera hecho referencia a Filemón. Entonces él ya tenía la totalidad de los 26 libros del Nuevo Testamento y dice, tenemos que custodiarla en su totalidad, el canon completo, sin que se le quite o se le añada alguna cosa. No quitemos ni libro ni añadamos su lectura sin fraude, su composición legítima y llena de afecto por la palabra según las mismas escrituras y sin peligro y sin blasfemia. ¿Se dan cuenta? Orígenes diciendo, ya los antiguos ya definieron que Hebreos es de Pablo. Ya desde los antiguos dicen qué carta es de quién. Y canon de Muratori dice, el pastor de Herma no se le puede leer como si fuera canon, porque ya terminó el tiempo apostólico. Ya está cerrado el canon. Murió Juan y se cerró el canon. Y acá dice, ya tenemos la escritura para custodiarla completa. La escritura completa. Bien. Si no te conformas con autores de cristianos certificando el Nuevo Testamento, esto sería decir la Biblia dice que es cierta porque dice que es cierta, o la Biblia dice que es cierta porque los cristianos dicen que es cierta. Bueno, vamos a ir a autores seculares y vamos a ir, por ejemplo, a Marciano Arístides, un filósofo ateniense. Acá él era no cristiano, después se convierte obviamente y hasta pierde su vida. Por esta causa dice, esto enseña en el llamado Evangelio, se dirige a el rey César Tito Adriano Antonino, 125 después de Cristo. Dice, los cristianos entonces remontan el origen de su religión a Jesús, el Mesías, y es llamado el Hijo del Dios Altísimo. Esto se enseña en el llamado Evangelio. Después dice, pero los cristianos, oh rey, mientras buscan, encontraron la verdad, y como aprendimos de su escrito, se acercaron más a la verdad. Tal, oh rey, es el mandamiento de la ley de los cristianos. Bien. Después dice, y en verdad ellos son quienes encontraron la verdad cuando la buscaron. Estoy leyendo solamente en negrita, si vos querés leer todo es maravilloso esto.
sobre su conducta y la verdad de los cristianos, pues grande y maravillosa es en verdad su doctrina para quien investigue y reflexione sobre ella. En verdad este es un pueblo nuevo, hay algo divino en medio de ellos. Él se termina convirtiendo porque encuentra a Jesús en el Nuevo Testamento. Toma pues sus escritos, léelos, mira, descubrirás que no he expresado estas cosas por mi propia cuenta, ni he hablado como su defensor, pero desde que leí sus escritos tuve plena certeza de estas cosas, así como de las que están por venir. ¿Mm? Por esta razón me vi obligado a declarar la verdad a quienes la aprecian y buscan el mundo venidero. ¿Te das cuenta? Él leyendo la escritura se convierte. Leyendo la escritura se convierte y le comunica a ese rey. ¿Sí? Se encuentran en sus otros escritos cosas que son difíciles de expresar y difíciles de narrar. Seguramente el libro de Hebreos, Apocalipsis. Ya había escritos. Ellos certificaban, este autor secular en este momento certificaba que el Nuevo Testamento estaba al acceso de cualquier persona. Yo tengo acá algo que quiero que veas. Este libro, mira. Este libro es Los Gedeones, el Nuevo Testamento de los Gedeones, incluye Salmo y Proverbios. Y vos fíjate que este libro es repartido en iglesias, en cárceles, en escuelas. Ya hay circulación del Nuevo Testamento. Aparentemente acá, por lo que vamos a leer enseguida, ya había circulación del Nuevo Testamento. Ellos copiaban y evangelizaban con las escrituras para que la gente conociera que Jesús era el Mesías. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y alguno dirá, pero demostraba que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ya lo hemos demostrado. El propio Pablo dice que tenemos que aceptar que lo que él escribe es mandamiento del Señor. Bien, y está en el video anterior. Luciano de Samosata, un escritor satírico, burlista, habla de Proteo, que es uno que camuflado entre los cristianos. Dice, fue aprendido por esto y encarcelado, lo que le dio una gran reputación como un activo para su futura carrera y para la charlatanería y la búsqueda de notoriedad que tanto le apasionaban. Fue encarcelado y como los cristianos, considerando el incidente una calamidad, hicieron todo lo posible por rescatarlo. Y bueno, después da un testimonio y después dice, luego se trajeron comidas elaboradas, se leyeron en voz alta sus libros sagrados y al excelente peregrino, pues aún se le conocía con ese nombre, lo llamaron el nuevo Sócrates. ¿Te das cuenta cómo ya había un Nuevo Testamento que se leía entre los cristianos? Y ellos tenían la idea de sola escritura. Y acá tenemos el remate del discurso verdadero contra los cristianos de Celso en el año 175, contemporáneo de Ireneo, de Canon Muratori. Dice, ¿qué razón a fin de cuentas os persuades creer en Jesús, en él? ¿Es porque predijo que después de muerto resucitaría? Pues bien, sea, admitamos que hubiera dicho eso, ¿cuántos otros esparcen también maravillosas y fanfarronadas para abusar y explotar la credulidad popular? Y después dice, si Jesús quería hacer resplandecer realmente su cualidad de Dios, era preciso que se mostrase a sus enemigos, al juez que lo había condenado, a toda la gente. Obviamente él no entiende que Jesús estimulaba la fe sin ver. Cuando Tomás toca su costado, su mano, dice, ese Tomás dice, Dios mío y Señor mío, porque viste, has creído. Más bienaventurados son los que creen sin ver. Obviamente él solamente se mostró a quienes habían creído en él, no a todos. Y dice, y esto, en el 31 dice, lo sacamos de vuestras propias escrituras. No tuvimos que acudir a otro testimonio contra vosotros. Os bastáis vosotros para refutaros a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo Celso? Che, yo tengo las propias escrituras de usted, la tengo en mis manos. Y con sus propios escritos los estoy refutando. La idea de la resurrección en la carne tras el juicio final está en Apocalipsis. En tal idea insiste también Pablo en su epístola a los Corintios, cuando escribe cómo resucitan los muertos. Después menciona el Evangelio de Juan en la página 36 y Marcos, Lucas y Juan en la 37. O sea, él cita el Nuevo Testamento, los 4 Evangelios completamente, y cita la epístola apostólica porque tenía acceso a la escritura, porque ya estaba completo, porque ya los antiguos decían cuál era, de quién, qué libro era de quién y de quién era el autor de tal libro. O sea, ya había en circulación al menos, ¿sí?, esta escritura, y ellos evangelizaban así, no como esto obviamente, porque eran pergaminos, pero ya estaba completo el canon. Conclusiones de los padres primitivos, sí, vamos una hora, estoy feliz porque es menos de lo que ya había practicado antes. Conclusiones de los padres primitivos escépticos literarios del siglo II.
¿Cuáles son conclusiones? Era una forma de vivir leer los escritos sagrados, según Luciano de Samosata, de los apóstoles en las reuniones. Los consideraban palabra de Dios. Justino Mártir dice, se leen en medio de los cristianos y se animan a imitar esas cosas buenas. Pseudo Clemente también dice, se leen en medio de los cristianos, ¿sí? Se consideraban palabra de Dios. Ante las herejías del gnosticismo, marcionismo y falsificaciones, los padres recurrían a la memoria escrita de los apóstoles, como lo hizo Tertuliano, como lo hizo Ireneo de León, como lo hizo Hipólito, como guía absoluta para defenderse, o sea, sola escritura. ¿Recuerdan lo que dice Ireneo? Tenemos la custodia completa de las escrituras. Tenemos la custodia de las escrituras completa, ya está completo. Canon de Muratori dice, ya está cerrado el canon. Y Orígenes dice, ya está definido desde los antiguos que el libro es de Pablo. O sea, ya está la escritura completa. No solo los escritores cristianos certificaban los libros sagrados y canon circulantes, sino también los seculares como Celso, Luciano Samosata y Marciano Arístides, que después se convierten, lo atestiguaban. Había un canon circulante al que ellos consultaban. Cualquier persona podía tener acceso al Nuevo Testamento. Así evangelizaban. Ellos evangelizaban con el Nuevo Testamento en mano, con los pergaminos en mano. Ireneo recordaba a Policarpo contar las vivencias oralmente en coincidencia con las escrituras. ¿En coincidencia con qué? ¿Con la tradición oral? ¿Con la opinión de un papa? ¿Con el magisterio? No, con las escrituras, sola escritura. El único deseo que puede verse en estos testimonios es tener la voz de los apóstoles. Recuerden a Tertuliano diciendo, emulan la voz de los apóstoles, gesticulan el rostro, como leyendo las escrituras, las auténticas cartas, razón de preservar sus escritos como palabra de Dios. Querían tener un podcast. Y acá tenemos algo extra, la evidencia del canon antes del concilio de Hipona, y esto va a ser rápido. ¿Sí? El concilio de Hipona del 393 se dice que ahí se define la lista de los 27 libros, después se confirman, mucho más adelante, ya vamos a mencionar eso también. Dice Eusebio en su historia eclesiástica, dice, habla de básicamente tres, los admitidos universalmente, los discutidos pero aceptados, o sea, que se conocían. Creo que algunos le dicen antilegomenan, no me acuerdo la definición, no lo puse allí, pero me parecía muy difícil de expresar. Pero habla de tres, admitidos universalmente, discutidos pero aceptados, y de los espurios. Y después vamos a poner nosotros dos listas más que también las mencionan, ¿sí? Mira, dice, la tetra de los santa de los evangelios, 4 evangelios, después Hechos. Después menciona las cartas de Pablo, que son completando acá 4 más 5, son 9 más 13. A ver, acá me perdí, no sé qué hice. 4 evangelios más Hechos son 5. ¿Sí? 5, las cartas de Pablo, más 14 cartas son 19. ¿Sí? 14 más 5 son 19. Primera de Juan, 20. La de Pedro, 21. Apocalipsis, 22. ¿Sí? Entonces hasta acá hay 22 libros aceptados universalmente. Hechos, las 14 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, porque vamos a aclararlo ahora, ¿sí? Porque Hebreos está admitido. O sea, Hebreo está admitido. Después dice, de los otros libros discutidos, en cambio ya sin embargo son conocidos de la gran mayoría, o sea, son discutidos pero aceptados, o sea, por la gran mayoría son conocidos. Tenemos la carta llamada Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan. Bien, conocidos por la gran mayoría de los padres primitivos, Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. En total, 27 libros, nos está mencionando Hebreos. Y después dice, los espurios, o sea, los rechazados, mencionan a los Hechos de Pablo, el llamado Pastor, el Apocalipsis de Pedro, la carta de Bernabé y la enseñanza de los apóstoles. Esos son libros espurios, ¿sí? Y acá menciona que se rechazan, algunas personas rechazan el libro de Apocalipsis y de Hebreo, pero él los menciona dentro de los admitidos, como cartas de Pablo. Rechazados por algunos, pero admitidos universalmente, Apocalipsis y Hebreos. ¿Sí? Esta distinción la hago porque él no menciona a Hebreo entre los libros. Apocalipsis no hay drama, pero a Hebreo no los menciona entre los libros discutidos. Entonces, cuando dice epístola de Pablo, se refiere incluso a Hebreos, por eso son 14.
Los absurdos e impíos, jamás citados por ningún padre primitivo, el Evangelio de Pedro, de Tomás, de Matías, los Hechos de Andrés, de Juan y de los apóstoles. Entonces vemos ya a Eusebio definiendo un canon, ¿sí? Los universalmente admitidos, los discutidos, pero aceptados. O sea, no significa que porque estén discutidos sean libros falsos. Son aceptados porque son conocidos por la mayoría de los padres primitivos. Serían discutidos pero aceptados, conocidos por los padres primitivos, los escritores eclesiásticos. Santiago, Judas, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan. Bien, entonces ya tenemos acá otro canon que es el de Eusebio. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? A ver, ya me perdí acá. Y acá tenemos a otro escritor no cristiano, en el 361. Fue emperador romano, fue criado en un hogar cristiano, pero se hizo pagano después. Es de Juliano el Apóstata, por eso le llaman apóstata. 32 años antes de que el concilio de Cartago confirmara el canon en el concilio de Hipona, el 393, tengo un PDF de esto, lo podés buscar, ahí está, para que encuentres lo que escribe contra los Galileos este personaje. Soy tan desventurado que ni siquiera guardáis las enseñanzas que os han transmitido los apóstoles, y han sido forzadas, empeorándolas y haciéndolas más impías por sus sucesores. Porque ni Pablo, ¿sí?, ni tampoco Mateo, ni Lucas, ni Marcos, y dice, pero este mal tuvo su origen en Juan. O sea, está cuestionando que Jesús era Dios. Pero cita a Pablo, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, el Nuevo Testamento. Dice, y si hay que decir la verdad, os vanagloriaréis por sobrepasar nuestra vulnerabilidad. Esto creo que sucede en todos los pueblos y es muy natural. Creéis adaptar vuestras costumbres a la vida de los hombres comunes, pastores, publicanos, bailarines y proxenetas. Lo que escribe Pablo y habla de 1 Corintios 6, del 9 al 11. O sea, cita las cartas apostólicas. Esta es otra prueba más de que ya los no cristianos certificaban de que el Nuevo Testamento estaba en circulación. Una persona apóstata, una persona incrédula, pagana, tenía en sus manos los escritos del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Ya estaba en circulación. Bien. Atanasio de Alejandría, en la carta Festo 39, en el año 367, 27 años de que el concilio de Hipona definiera el canon, ¿sí? Ahí me hice un lío con el tema de Cartago, si alguno me corrige, no me voy a oponer. Dice, han inventado libros que se llaman libros de tablas, y en los que muestran estrellas, a las que dan nombres de santos, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, como poseedores de las divinas escrituras para salvación, ya que temo, como escribió Pablo a los Corintios, que de algunos pocos de los simples sean engañados de su sencillez y pureza por la sutileza de cierto hombre, ahí en adelante lean otros libros, los llamados apócrifos, extraviados por la similitud de su nombre con los libros verdaderos. Y desde ahí salta al 5, nuevamente no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Estos son los 4 evangelios y cita los 27 libros. 27. ¿Sí? Estas son las fuentes de salvación. ¿Cuáles son las fuentes de salvación? ¿La opinión del Papa? ¿El magisterio? ¿La tradición oral? No. Las escrituras. ¿Sí? Las escrituras. Mira, después tenemos acá, pero para mayor exactitud, añado esto también, escribiendo por necesidad, que hay otros libros que, además de esto, no incluidos en el canon, pero designados por los padres para ser leídos. Y habla, sí, de estos libros, por ejemplo, El Pastor de Hermas, que siempre ha sido recomendado. Pero los primeros hermanos míos están incluidos en el canon, mientras que los segundos son meramente leídos. No se mencionan en ningún lugar los escritos apócrifos, son en cambio una invención de herejes. ¿Se dan cuenta cómo Atanasio de Alejandría, 27 años de que definieran el canon, ¿sí?, en el 393 ya estaba hablando de que había un canon? Y acá vamos a terminar con esto, que voy a hacerlo rapidito porque estamos ya pasado de tiempo. ¿Qué criterios se tomaban en cuenta para no corromper el canon? No estoy diciendo para definir el canon, que eso es otra cosa que Eusebio la describe muy bien, pero para mantener el canon. ¿Se acuerdan de lo que decía Ireneo? Tenemos las custodias completas de la escritura, tenemos las escrituras completas. Ahí hice una pausa para buscar la frase de Ireneo de León. Dice, tenemos la custodia de las escrituras en su totalidad. ¿Se recuerdan eso? En su totalidad. Entonces, con esta idea de custodiar las escrituras en su totalidad, ellos no tenían que agregar
nuevos escritos, yendo en contra del canon de Muratori, de que ya había cerrado el canon en la muerte de los apóstoles. Por eso el pastor de Herma no se leía en las iglesias. Entonces, acá la cuestión no era criterios para agregar o quitar el libro del Nuevo Testamento. Era para custodiar las escrituras en su totalidad, o sea, ya completo el canon. ¿Qué criterios se tomaban? Entonces, primero la autoridad apostólica, ¿sí? Primeramente la autoridad apostólica. Era escrito por algún apóstol, persona cercana o quien lo había autorizado. Había sido un apóstol, recuerdan, a Lucas autorizando los escritos de Pablo autorizando a Lucas y Pedro autorizando a Marcos. Esa es una clara evidencia, ¿sí? De que se autorizaron. En segundo lugar, fue escrito dentro del tiempo de los apóstoles o luego de que ya murió el último apóstol. Así se defendía el canon. Entonces el libro, a ver, ¿cómo fue escrito? No, sigamos custodiando la totalidad de las escrituras, ¿sí? El pastor de Herma no se puede leer, justamente dice el canon de Muratori, dice que no se puede leer porque ya había cesado el tiempo de los apóstoles. Tercero, fue distribuido por todas las iglesias o una sola iglesia lo tiene. Recuerdan, Santiago distribuyó a 50 iglesias en dispersión, primera y segunda de Pedro a 5 regiones, unas 20 ciudades. Gálatas a 4 iglesias del sur de Galacia, Apocalipsis a 7 iglesias, Lucas a Teófilo, Lucas y probablemente de Pedro, y ese el libro de Lucas se circuló por todos lados, se copió. Primera Tesalonicense a todas las iglesias, Colosenses y Laodicense, quizás Efesios, entre ellas. O sea, toda esta distribución ya solamente hasta el 100 ya estaba distribuido. Por eso es que ya el Nuevo Testamento estaba distribuido, era usado por todas las iglesias ya en el año 100. De hecho, que el propio Policarpo, el propio Ignacio y Clemente ya citaban las escrituras. O sea, la cita de los padres eclesiásticos daban referencia de que estaban en distintos lugares, pero también la distribución arqueológica, la arqueología, donde se encontraron manuscritos también. El Evangelio de Pedro solamente fue encontrado en las comunidades de Egipto y de hecho que hay evidencia que solamente ahí se leía. No estamos hablando del Evangelio de Marcos, ¿sí? Entonces, por eso es que este Evangelio no, obviamente, no iba a entrar ni loco al canon, ¿sí? Era citada por los padres eclesiásticos, el consenso eclesiástico, o sea, recordemos, canon reconstruido, Ignacio, Clemente y Policarpo hasta 110 reconstruyeron un canon, fue citado por todos, o sea, ya está citado. El canon reconfirmado por Hipólito, Ireneo, Muratori y Justino entre el 150 y el 180, ¿sí? Y 210 con Hipólito ya estaba reconstruido, o sea, ellos citaron, la cita de ellos nos hace entender que ese canon ya estaba completo, lo dice Ireneo. Y con Orígenes, imagínate, que cita completamente todo, ¿sí? 14 libros por nombre y 13 libros si son 13 las epístolas de Pablo. ¿Sí? Un ejemplo de algo rechazado es el Evangelio de Tomás. No fue citado por nadie prácticamente. Y el último es coherente con el resto del Nuevo Testamento, contradice el Nuevo Testamento o el Antiguo, si esto es lo que se llama ortodoxia. La epístola de Hebreo dice, Orígenes dice, los pensamientos son de Pablo, pero el estilo de escritura no es de Pablo. Pero vemos cómo el libro de Hebreos contrasta con el Antiguo Testamento y nadie más que Pablo podría haber hecho semejante libro tan excelentemente, sin contradecir nada. El Evangelio de Felipe era un libro que tenía ideas gnósticas que contradecían el resto del Nuevo Testamento. Entonces, los criterios para proteger las escrituras en su totalidad, como dice Ireneo, porque ya había cesado el tiempo de los apóstoles, según Muratori, y porque ya los antiguos habían definido qué libro era de cuál autor, como dice respecto al libro de Hebreos, según Orígenes, entonces la idea era, ¿hay autoridad apostólica? ¿Fue escrito por algún apóstol o fue autorizado por algún apóstol? Que haya sido escrito dentro del tiempo apostólico, según Muratori, que haya sido distribuido a todas las iglesias, o sea, que haya sido circulante por todos lados, como se demostró en el Nuevo Testamento que ya había circulación, que hayan sido citados por los padres primitivos. Hay 5, incluyendo Orígenes, 6 canons reconstruidos hasta el 240, imagínate, ¿sí? Y no hemos citado a Eusebio, que también cita el canon completo, y a Atanasio, ¿sí? Que te cita el canon completo muchos años antes de que se definiera el canon, supuestamente. Que tenga coherencia cronológica y doctrinal con el resto del canon, eso es ortodoxia. Entonces, todo el Nuevo Testamento, los 27 libros, para Ireneo y para muchos padres, lo cumplían
en su totalidad y era totalmente, ¿sí?, verificable. Conclusiones. Ya existía un canon de 27 libros hacia el 110 después de Cristo. Toda la nueva herejía era filtrada por la doctrina de los apóstoles, a las que llamaban palabra de Dios, el pilar y base de la fe, según Ireneo, ¿sí? Aún ateos se sorprendían en cómo se aferraban a la escritura como libros sagrados. Lo dice Luciano de Samosata. El canon existió desde el principio y solamente había que protegerla de las falacias, o sea, proteger de nuevas escrituras heréticas. Antes de Damaso en el 382, del concilio de Hipona en el 393, del concilio de Cartago en el 397, acá también las fechas, de que se publicara la Vulgata latina en el 405, ya existía un canon certificado. ¿Cuántas veces? 8 veces. Por Policarpo, Clemente Ignacio, por Justino en el 150 con 21 libros, Muratori con 22 en el 170, Ireneo con 26 libros en el 180, con 22 libros Hipólito, y Orígenes con la totalidad de los 27 libros, Eusebio con la totalidad de los 27 libros, y Diocleciano con la totalidad nombrada libro por libro en el 367. 8 veces certificado que ya existía un canon, ¿sí? Que hayan dudado de las cartas menores no significa que hayan falsificaciones o que no sea que el Nuevo Testamento sea una mentira. Esto es una gran verdad. Que la gente en el tiempo de Orígenes digan, che, segunda y tercera de Juan no es palabra de Dios, no significa que no sea palabra de Dios, porque entonces Pablo no era apóstol y Jesús no era el Mesías. Esa es una falacia ad populum. ¿Sí? Nosotros tenemos a Westcott y Hort, que es el papá de los pollitos, que es el que escribe el interlineal Westcott y Hort, de donde se sacan la traducción del Nuevo Mundo y de donde se sacan todas las versiones de la Biblia que vos conozcas. Vos tenés 2 manuscritos base, que esto, si me da el cuero, voy a hacer un tercer video, pero vos tenés 2 escritos. Tenés el texto bizantino, de donde viene la Reina Valera, porque después viene el texto Receptus, del bizantino viene el Receptus. De ahí viene Reina Valera hasta 1909, porque ya en 1960 está manipulada por el otro que tiene que ver con el interlineal de Westcott y Hort. Después hay un personaje que se llama Nestlé y Kurt Aland, que ellos copian el Westcott y Hort, ¿sí? Y de allí, de ese Nestlé Aland, salen todas las Biblias, todas las que vos conozcas salen de allí. No sé, Biblia Jerusalén, NBI, NTV, Dios habla hoy, la Biblia textual, la que se llama Biblia textual, salen del manuscrito de Nestlé Aland, ¿sí? Entonces, el papá de los pollitos de estos que son de la alta crítica, de los escépticos, de los liberales, el papá de los pollitos, que es Westcott y Hort, dice: Tercera de Juan y Segunda de Juan son escritas por el mismo autor. Y después dice: Segunda de Juan y Primera de Juan son iguales, prácticamente en muchas cosas, y tienen que ser escritas por el mismo autor. Segunda y tercera no. Segunda y tercera son por el mismo autor. Y segunda y primera de Juan son similares. Entonces, pro Juanino en cuanto a las 4 epístolas de Juan. Nestlé Aland dice lo mismo, que él es el papá también de los pollitos. Dice: segunda y tercera de Juan son escritas por el mismo autor. Y segunda de Juan y primera de Juan son similares en cuanto a estilo, a composición, a la frase, a la temática que usan, es igual. Entonces también tienen que ser escritas por Juan. Y el libro de Juan, que muchos dicen que no ha sido escrito por Juan, el propio Ireneo, los propios padres primitivos están diciendo son escritos por Juan. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? A estos críticos que aparecen en video diciendo, no, que ¿cómo sabes que tercera de Juan es palabra de Dios? Bien, entonces, escúchalo al papá de los pollitos, a Westcott y Hort. ¿A quién le tengo que creer? ¿Sí? Que tercera de Juan y segunda de Juan digan que no es palabra de Dios, ¿significa que no lo es? Entonces Jesús no es el Mesías y Pablo no es el apóstol. Entonces, ¿alguien moriría por una mentira sabiendo que es una mentira? Si ellos hubieran creído que el Nuevo Testamento era una farsa, de que no era legítimo, de que no querían... ¿Morirían ellos por una mentira? Y acá vamos a la última frase. Diocleciano ordenó quemar manuscritos y cerrar iglesia en el 303. Hay muchas referencias de que ya los apóstoles fanatizaban los manuscritos originales y por algo Dios permitió que se quemen los originales en el 303
¿sí? Y cuando los oficiales le exigieron entregar las escrituras a Félix, obispo de Tibiuca, el actual Túnez, él respondió, es mejor que yo sea quemado antes que las escrituras. Él puso su vida por esas escrituras. Desde la soberanía de Dios, no sé por qué Dios permitió que quemen todas las escrituras, no lo sabemos, pero estas personas pusieron su vida, porque si hubieran quemado todas las escrituras, no habría nada. Y eso que dicen que se puede reconstruir el Nuevo Testamento con la excepción de 11 versículos con los escritos de los padres primitivos es una completa mentira. Ya lo certifiqué. No me da el cuero para meterlo en este video. Ni siquiera el 51% se puede reconstruir citando a los padres primitivos. Pero imagínate que hubieran quemado todos los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué tendríamos hoy? Ellos pusieron su vida creyendo de que esos escritos, de que el canon ya estaba completamente cerrado, completo, y ellos pusieron su vida por las escrituras, porque le daban énfasis. No después del 397, no del 300, después del 400, no después de que un papa diga que esta es la escritura, sino que desde antes ponían su vida por las escrituras. Fin de la presentación, que Dios te bendiga, 1 hora 21, estoy más que complacido porque este video en otros intentos duró 1 hora 40. Así que Dios te bendiga, seguimos con la misma línea de Josh McDowell, poniendo a Jesús como el camino, la verdad y la vida, y es Jesús quien nos lleva al Padre, ¿sí? Es Jesús quien nos da una vida de una relación íntima, personal, segura, honesta y que podemos en Él ser completamente restaurados, sanados, y la religión no nos lleva a Dios, ni la Iglesia Católica, ni la Evangélica, ni los protestantes, ni bautistas, ni testigos de Jehová, ni mormones, nos llevan a Dios. El único que nos lleva a Dios es Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre es la persona de Jesús. Que Dios te bendiga.